Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes iniciando el módulo 8. Eh, Vamos a iniciar con la primera de las presentaciones, los fluidos. Para quienes no me conocen, Ismael Ledesma Romo es mi nombre. Algunos creo me suenan conocidos los nombres, parece que ya nos hemos visto por ahí, aunque sea de pasadita. Eh, Regularmente yo trabajo de esta manera, hago los videos, los subo a YouTube, espero sus comentarios ahí porque yo tengo que entregar un reporte de quienes participan y quienes no. Abro un grupo de WhatsApp para las dudas que ustedes tengan y con todo gusto respondérselas. Y bueno, pues también les envío un PDF para que trabajen ustedes con él, que se guíen y, y, este, y pues sobre todo aquí yo les hago comentarios respecto a los temas para que vayamos avanzando juntos, ¿no? Vamos a ver si este video no falla, es la tercera vez, por X razones. Pero bueno, comparto con ustedes una presentación respecto al tema y yo les recomiendo que busquen la manera de comprender, ¿sí? Más que aprender, comprender. Si ustedes comprenden el tema, no lo van a olvidar. Si se lo aprenden, va a ser difícil que después relacionen una cosa con otra y aunque lo hayan bien aprendido, no van a poderles dar utilidad. Entonces comprendan los conceptos que vamos a ver. Vamos a iniciar entonces, presento a ustedes mi pantalla en donde está una presentación PowerPoint. Ven aquí varias carpetas abiertas porque ya, bueno, no las ven todavía. Eh, Porque ya, bueno, estuve, como les dije, haciendo otros intentos y no pude, me falló el video, no sé por qué, de repente al tratar de reproducirlo no quiso y pues no le vamos a exigir, mejor reafirmamos, retomamos el tema, ¿sí? Iniciando con los fluidos. ¿Qué es un fluido? Bueno, se denomina fluido a la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil, de manera que no tienen la capacidad de sostener su forma concreta, sino que adquieren la del recipiente, como el agua adquiere la forma del balde donde la metemos. Quiere decir que el agua, el aceite, la gasolina, el alcohol, todos los líquidos no tienen, sus moléculas no están atraídas totalmente, o sea, no están pegaditas, no están, dejan espacios una entre la otra, por eso se pueden moldear muy fácilmente, ¿sí? Se pueden, eh, acoplar al espacio o al recipiente que las contenga. En principio, tanto los gases como los líquidos pueden catalogarse como fluidos, porque ninguno conserva su forma específica, pero hay algunas diferencias entre ellos, ¿sí? Los gases tienen menor atracción entre sus moléculas, entre sus partículas, mientras que los líquidos están, digamos, como estas plumas, pegaditos entre los líquidos, así, muy pegados, como las plumas. Bueno, no pueden ver el ejemplo porque estoy compartiendo la pantalla, pero eh, sus moléculas están relativamente juntas y forman un líquido. Pero en el gas no están tan juntas, están un tanto separadas unas de otras, no hay tanta atracción. Mientras que en una roca o en un trozo de hierro o algún sólido más fuerte, ahí sí, las moléculas están totalmente comprimidas unas con otras. El oro, que es de los metales más densos, sus moléculas prácticamente no dejan espacio entre una molécula y otra, ¿sí? Sin embargo, en los gases hay bastante espacio. En los líquidos hay menos espacio. Entonces, estamos hablando de que dependiendo qué tan unidas estén sus moléculas, va a ser tan fluido la materia de la que estamos hablando o tan sólida. Entonces, los gases pues no tienen una solidez muy fuerte, pues justamente por eso, porque sus moléculas no están unidas totalmente. Los fluidos se dice que fluyen o corren por algún lugar porque la fuerza que mantiene juntas sus partículas
es lo suficientemente fuerte para conservarlas juntas, pero no para mantenerlas rígidas, ¿sí? Las deja fluir, las deja escaparse. Entonces, los fluidos no tienen una forma determinada, sino que se acoplan de acuerdo al recipiente en el que están. Cuando nosotros nos lavamos las manos en el lavabo, sabemos que después de que se ve el agua, abajo hay una comba, una U, y sí, una especie de N, en donde baja el líquido, vuelve a subir y luego vuelve a bajar. Esa es una trampa para que no se vayan objetos más sólidos más adelante. Sin embargo, el líquido toma la forma del tubo. Entonces, como las partículas de los fluidos deben mantenerse juntas, pero no pueden resistirse al cambio, la acción de alguna fuerza continúa sobre ellos. La fuerza de gravedad, por ejemplo, es la que empuja todos los objetos hacia el centro de la Tierra. Los empuja a ustedes, me empuja a mí, empuja a los carros, empuja a esta botella, todo hacia el centro de la Tierra. Por eso permanecemos parados sobre la superficie de una Tierra semirredonda, ¿sí? Entonces, esta fuerza de gravedad empuja los líquidos hacia abajo, haciendo que se deformen, que agarren la forma del arroyo en el que están, de la alberca en la que se encuentran, o que se desplacen hacia el centro de la Tierra lo más posible. Por eso, cuando hay una inclinación, empiezan a correr hacia el centro de la Tierra, pero se van en bajadita hasta llegar al mar, en donde es la parte más baja que puede llegar el líquido, y pues de ahí sigue recibiendo la presión de la gravedad sobre el líquido hacia el centro de la Tierra. ¿Qué tan rápido van a fluir? Depende de la viscosidad. Si yo, por una pendiente, por una canaleta, yo dejo caer 1 litro de agua, pues va a fluir rápidamente. Si dejo caer 1 litro de aceite, va a ir más lento. Por lo tanto, si echo un chorro de gasolina, pues se va a ir mucho más rápido. Es más fluida la gasolina que el agua, ¿sí? Entonces, el agua tiende a ser ligeramente más pesada que la gasolina. Los fluidos pueden ser de 3 tipos. Los newtonianos, ¿sí? Aquellos que se someten a las leyes de la mecánica simple, tal como lo dijo Newton, ¿sí? Eh, como el agua, por ejemplo. Los superfluidos, que son los fluidos perfectos, se caracterizan por carecer totalmente de viscosidad, son ligeritos. Digamos que la gasolina, el alcohol son de origen sintético, no los vamos a encontrar en la naturaleza. Estos son mucho más rápidos de fluir. Y los no newtonianos es un tipo intermedio entre fluido sólido y dependiendo de sus condiciones de temperatura y tensión cortante, se dice así, bueno, no va a tener una viscosidad única, sino que va a depender de las fuerzas que impacten sobre él. Si se le somete una fuerza repentina, va a reaccionar de un modo como un sólido, ofreciendo resistencia, mientras que se le deja en reposo, va a fluir como líquido, más o menos denso. Eh, eh, algunos, por ejemplo, estaríamos hablando de los aceites también. Un aceite va a ir un poco más despacio, a menos que lo empujemos o lo limpiemos, va a recorrerse, ¿no? Algunas otros líquidos, por ejemplo, la miel, que no, bueno, lo encontramos en la naturaleza, pero sabemos que las abejas son las que lo están formando, entonces va a ir muy lento porque su viscosidad es mucho más, todavía más grande que la del aceite. Los fluidos tienen propiedades físicas, como la viscosidad, que es lo que les estaba hablando ahorita. Son muy viscosos, son muy pegajosos, ¿sí? Entonces, fluyen mucho más lento, ¿sí? Fluyen más lento. Como les decía, el aceite, si vamos a comprar aceite para el vehículo en una refaccionaria, nos vamos a encontrar unos que son muy viscosos, otros menos viscosos, otros muy fluidos, dependiendo del modelo del vehículo al que se lo vayamos a poner. La densidad es un indicador de qué tan junta está la materia, o sea, qué tan juntas están las moléculas de la materia, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad de acuerdo a la cantidad de partículas que haya en un mismo volumen del fluido. Por ejemplo, si yo tengo 1 litro de agua, ¿sí? Y tengo 1 litro de aceite, la densidad en el litro de aceite es mayor, la densidad en el litro de agua es menor. Si agarro un bote de 2 litros y los mezclo, los junto los dos, vamos a ver cómo el aceite va a tender a subir arriba del agua.
va a flotar encima del agua y el agua va a estar abajo. Aunque es más viscoso, ¿sí? Su densidad es menor, va a subir a la superficie. Por lo tanto, 1 litro de agua no va a pesar lo mismo que 1 litro de aceite, ¿sí? Es muy diferente a la bromita esta que nos hacen. ¿Qué es más pesado? ¿1 kilo de lana o 1 kilo de plomo? Dicen, no, pues 1 kilo de plomo es plomo, imagínate. Bueno, 1 kilo de ambas cosas, únicamente que la lana va a ser una lanota grande, una bola de lana para completar 1 kilo, mientras que el kilo de plomo pues va a ser del tamaño de una botellita como esta, ¿sí? Entonces, las moléculas del plomo están más juntas que las moléculas de la lana, aparte de que la lana tiene demasiados huecos. Entonces, estamos hablando de que la lana tiene mayor volumen, ¿sí? Estamos viendo el concepto de volumen. Al final dice que se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada. ¿Ok? Bueno, yo sigo mostrándoles cosas en pantalla como si me estuvieran viendo, una disculpa, pero creo que los ejemplos son claros, ¿no? 1 kilo de esponja obviamente va a ser mucho más grande en volumen que 1 kilo de oro. El kilo de oro no va a ser más grande siquiera que el puño de mi mano, de la forma de mi mano empuñada. Entonces, el volumen no tiene que ver con el peso. Puede ser un mayor volumen con un menor peso. Estos son los conceptos que hay que comprender. Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentren dentro suyo. Un objeto que cae, perdón, vamos a seguir compartiendo. Aquí vamos. Un objeto que cae al fondo de un lago va a tener por encima el peso de todo el volumen del agua completo sobre él. Por eso cuando nos metemos a una alberca y nos hundimos, nos empiezan a doler los oídos, porque el agua empieza a presionar esa burbuja de aire que se quedó en nuestros oídos y entonces empezamos a sentir un dolor en los oídos y vamos para arriba otra vez, ¿sí? Es el principio de los submarinos. Los submarinos tienen que, al irse hundiendo, al ir bajando, tienen que presionar, generar aire adentro, presionar para que las paredes del submarino no se doblen hacia adentro. Hay que hacer un contrapeso, ¿ok? La capilaridad. Esta fuerza de cohesión intermolecular de los fluidos les permite subir por un tubo capilar en contra de la gravedad, dado que su atracción interna es mucho mayor a la atracción de sus partículas por el material del tubo. Esto se debe en parte, digamos, a la tensión superficial. Pueden ustedes agarrar un bote de agua con la cantidad de agua que ustedes quieran. Consíganse una manguera transparente o un tubo transparente. Llenen el recipiente a una cantidad determinada, la que ustedes gusten, y introduzcan el tubo. Se van a dar cuenta que la superficie del balde en el que tienen el agua está un poco más abajo que la superficie adentro del tubo. Es decir, adentro del tubo va a subir un poco el nivel comparado con el nivel del tubo comparado con el nivel del balde o del bote. ¿Por qué? Porque el tubo está teniendo un área muy pequeña, ¿sí? En donde está subiendo el agua y afuera el área es más grande. Quiere decir que el empuje del agua está siendo mayor hacia adentro del tubo, por eso tiende a lanzarlo un poco más arriba. ¿Ok? Eh, esta cuestión de la capilaridad obedece en cierto punto a muchas leyes. Por ejemplo, la ley de Pascal, descubierta por Blaise Pascal en el siglo XVII, por ahí en 1600 y tantos, dice que un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido y todas las paredes del recipiente. Esto quiere decir que si ustedes llenaron ese bote con agua, entonces quiere decir que la presión que está ejerciendo, la presión atmosférica sobre el líquido, se distribuye alrededor del líquido, o sea, tanto para el fondo como para el lado norte, sur, este y oeste, para hacia todos lados, menos hacia arriba, porque de allá viene la presión atmosférica, pero es la misma
el mismo principio que utilizamos en las jeringas. Cuando llenamos una jeringa de agua y luego le apretamos, esa presión se está ejerciendo alrededor de todo el tubo, pero como nada más hay un lado por donde sale, tiende a salir todo por ahí gracias a la presión que le estamos ejerciendo con un dedo. Y la tensión superficial, bueno, perdón, antes que nada, este principio se utiliza en la mecánica hidráulica, como por ejemplo cuando queremos levantar un coche, lo ponemos en una plancha, se le aplican ciertos motores en donde están presionando ciertas válvulas con aceite y se logra levantar un coche de una manera muy, muy, muy fácil gracias a este principio de Pascal. ¿Qué es la tensión superficial? Ok, las moléculas de líquido se atraen lo suficiente como para no dejarse separar unas de otras. Se tratan de mantener unidas. De esta manera, la tensión superficial es una propiedad de todos los líquidos que permite resistir la penetración de su superficie por parte de un objeto liviano, manteniéndolo afuera del líquido. Pueden ustedes ver cómo los mosquitos patinadores andan sobre la superficie y algunas otras, otros insectos que pueden caminar por encima del agua gracias a las patas que tienen especiales para no romper la tensión superficial. Para ellos, el agua pues no presenta ninguna dificultad, pueden patinar. Es resbalosa, pero por eso mantienen ellos sus patas abiertas para mantenerse sobre la superficie y cazar insectos. Lamentablemente a ellos también los cazan por abajo, los pececitos vienen y se los comen a ellos, es una cadena alimenticia. Entonces, la tensión superficial permite que un corcho se mantenga en la superficie, ¿sí? No logra, sí rompe la tensión superficial, pero no lo suficiente como para hundirse. Su peso no es suficiente. Pero esta tensión superficial la podemos ver nosotros cuando agarramos un vaso de vidrio y lo empezamos a llenar, lo ponemos en una superficie plana, lo empezamos a llenar, a llenar, a llenar de agua hasta que llegue a la parte de más arriba. A partir de ahí comenzamos a echarle gotitas de agua y vamos a notar cómo el nivel del agua rebasa la superficie del vaso. Nos parece increíble, pero si el vaso está totalmente seco, nos vamos a dar cuenta que la tensión superficial mantiene el líquido unido de tal manera que forma una especie de ampolla pequeña sobre el vaso de vidrio. Entre más le voy echando agua, llega el momento en que la presión del agua se sale por los lados y entonces revienta por alguno de los lados la tensión del líquido y por ahí se van todas las moléculas hacia abajo, hacia afuera. Ok. Eh, Entre más grande sea el recipiente, mayor es la tensión superficial. O sea, cálenle con un bote o un vaso de vidrio, un recipiente de vidrio que tenga la boca bastante ancha y llénenlo. Bueno, para que no tienen tanta agua, pues llénenlo de piedras hasta lo que más puedan arriba y luego ya váyanlo llenando de tal manera que llegue a la superficie y entonces van a notar cómo la tensión superficial se manifiesta en la parte de arriba. ¿Ok? ¿Qué es el empuje? Bien, cuando un objeto o un cuerpo se halla bajo un fluido, por ejemplo, sumergido en el agua, su peso es una fuerza por gravedad, que por gravedad, perdón, tira de él hacia abajo, venciendo la presión que el fluido ejerce. Ese es el empuje sobre él, eh, en todos sus puntos sumergidos, midiéndose, dice, contra una fluidez similar que ejerce la columna de fluido bajo el cuerpo, conocida como empuje. Si yo meto, por ejemplo, entonces, una pelota al agua, el empuje del agua va a ser a todo alrededor de la pelota que yo sumergí, ¿sí? La misma presión a cualquier lado se va a estar ejerciendo sobre el objeto que yo me introduzca. Ese empuje logra mantenerme a mí flotando cuando me meto a una alberca gracias al aire que tengo en los pulmones. El agua también empuja hacia todos los lados, por lo tanto, se empuja también hacia arriba y como la fuerza de gravedad es la única que tengo para vencer hacia arriba, es más fácil subir. También puedo nadar hacia los lados. Es un poco más difícil nadar hacia abajo, ya que entre más profundo baje yo, mayor es el empuje hacia arriba. Y también mis oídos van a empezar a lastimarse en tanto más baje yo. ¿Sí? Si un objeto es arrojado al agua, se hunde, porque vence su peso el empuje. Eh, con que el líquido contrarresta su masa, mientras que si el objeto permanece flotando es porque el empuje es igual o superior a su propio peso, como tal es el caso del corcho que se mantiene sobre la superficie del agua, ¿verdad? Esa es la cuestión en cuestión del empuje.
¿Qué diferencia los fluidos líquidos de los gases? Ok, los gases están desprovistos de volumen. Los gases no tienen un volumen particular porque en cuanto salen al aire se expanden, pero sí pueden comprimirse de tal manera que una tonelada de gas se puede comprimir hasta que se convierta en líquido. O sea, tanto puedo presionar yo el gas que llego a convertirlo en líquido. Hablemos de metano, propano, butano, eh, neón, etcétera, etcétera. Hay muchos gases que se pueden comprimir de tal manera que se mantengan, que se conviertan en líquidos, ¿sí? Entonces, los fluidos tienen volumen propio, perdón, los líquidos son incomprimibles, ellos no se pueden comprimir, el agua no la puedo hacer más pequeña, ya está a lo máximo, sus moléculas no se van a juntar más. Ligeramente será, pero no es significativo. Cuando nosotros llevamos el cilindro de la casa a llenar de gas, pues no pesa gran cosa y adentro no se siente que haya nada. Pero una vez que lo llenan de gas, tal es la presión del gas que se metió en el tanque tan pequeño que se licúa. Se dice que se licúa, es decir, se convierte en líquido. Por eso se llama gas licuado. ¿Sí? Se convierte en líquido y entonces al momento que yo giro, muevo o ladeo el gas, se sienten las olas adentro del cilindro. Quiere decir que está convertido adentro en líquido, pero cuando abro la válvula empieza a fluir, pero en forma de gas. Se empieza a expander en ese momento. Es una válvula especial para no permitir que se regrese la flama hacia adentro, tanto la de la estufa como la del cilindro. ¿Sí? Entonces, digamos que dependiendo la temperatura y la presión, se puede obligar a un fluido a cambiar entre los dos estados, entre líquido y gaseoso. Y puede, de esa manera pierde su fluidez, ¿no? La hidráulica, bueno, es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos. Ella es la que se encarga de fabricar las planchas de presión para levantar los coches. Los frenos de los coches también están manejados por la hidráulica. Quienes estudian este tipo de ramas de la física pueden hacer este tipo de aparatos. Los puentes en los ríos se manejan con este tipo de presiones, con válvulas sí, válvulas llenas de aceite para poder presionar y subir las rampas y puedan pasar los barcos por la parte de abajo. ¿Sí? ¿Qué es la mecánica de fluidos? Bueno, la mecánica de fluidos estudia su reacción con el entorno y ante las fuerzas. A diferencia de la hidráulica, esta rama de la física se interesa por todos los fluidos, no nada más los líquidos, así como la reacción con el entorno, que los limita ante las fuerzas cortantes a las que son sometidos. Maneja dos constantes. Uno, la conservación de la masa y de la cantidad de movimiento. Y la otra, la primera y segunda ley de la termodinámica, que las vamos a ver posteriormente en otra clase. ¿Sí? Por lo pronto, con esto queda terminado el tema de fluidos. Documentense, busquen más, hay más contenidos en internet, no se detengan, busquen más información y enriquezcan sus conocimientos. ¿Sí? Por lo pronto, bueno, estos comentarios terminan aquí. Yo les agradezco mucho su tiempo. No se les olvide dejar sus comentarios aquí en el canal de YouTube. Yo hago una recopilación, envío esta información a, a al ayuntamiento y ellos se dan cuenta, bueno, cuánta gente está trabajando, cuánta gente está aprovechando nuestros contenidos y de qué manera estamos trabajando. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.